Imaginemos por un momento, ¿qué pasaría si los cimientos sobre los que se construye todo un país tuvieran fallos que nadie ve? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble que va de mapas, de agua y sobre todo de lo crucial que es la precisión, porque vamos a ver que tener mapas fiables no es un capricho, no, es una necesidad vital. Y es que esta pregunta lo cambia todo, porque lo que hay en juego es enorme. Un simple error en un mapa puede provocar desde desastres ecológicos hasta proyectos de infraestructura millonarios que acaban en nada. Así que vamos a ver cómo es este problema en el mundo real. Os cuento la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a descubrir unas fallas ocultas en lo que es casi un tesoro nacional. Luego nos meteremos con la paradoja de la tecnología frente al rigor de la vieja escuela. Veremos cómo se redibujó el mapa de aguas de Colombia, cómo esto está literalmente salvando ríos, y terminaremos con una reflexión sobre el factor humano, que ya adelanto que es insustituible. Colombia tiene un tesoro cartográfico que es de verdad invaluable, pero, como pasa en las buenas historias, hasta los tesoros más preciados pueden esconder defectos, y bastante peligrosos. A ver, no hablamos de unos mapas cualquiera. Son el resultado de más de 80 años de trabajo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sobre estos mapas se planifica absolutamente todo. Agricultura, ordenamiento del territorio, gestión ambiental, vamos, que son la base sobre la que se edifica el país. Y aquí es donde empieza el lío, porque una revisión a fondo saca a la luz fallos muy serios. Hablamos de ríos que de repente se cortan en el mapa, afluentes que deberían estar ahí y no están, lagos, humedales vitales, omitidos. Pero lo más gordo, lo más grave, es la falta de una jerarquía funcional. Es que sin saber qué arroyo va a parar a qué río, los mapas para un análisis hidrológico serio, pues no sirven de mucho. Bueno, la solución obvia parecería ser la tecnología, ¿no? Pero claro, al intentar aplicarla, nos damos de bruces con una paradoja que nadie se esperaba: la máquina contra la experiencia. Aquí el dilema es importante. Por un lado, tienes los algoritmos automáticos que usan datos de satélite y te mapean un país entero en días. Son rapidísimos, sí, pero son ciegos. Muchas veces simplifican demasiado la realidad o, peor aún, amplifican los errores que ya existían. Y por otro lado está la validación de un experto, una persona. Es precisa, es fiable, pero claro, es un proceso lento que exige un conocimiento brutal del terreno. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Velocidad o precisión? La solución, como casi siempre, no está en elegir un extremo o el otro, sino entender un puente, en crear una solución híbrida que junte la sabiduría de antes con la potencia de las herramientas de ahora. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, John Freddy Caro Soler, un ingeniero civil que vio este problema y decidió que esto no podía seguir así. En vez de tirar a la basura los mapas oficiales o de fiarse ciegamente de los algoritmos, desarrolló su propio método. Un híbrido, un puente entre el conocimiento profundo del terreno y la potencia del software de análisis geográfico. Vale, ¿y cómo se hace esto? Pues el método se puede resumir en 4 pasos muy claros. Lo primero, limpiar los datos oficiales, quitar toda la basura. Segundo, un trabajo casi de orfebrería, corregir a mano, una por una, todas las conexiones que están mal. Tercero, y esto es clave, darle a cada corriente una jerarquía para entender cuál es su papel. Y cuarto, el toque maestro, el toque artesanal. Dibujar a mano las cuencas, siguiendo el relieve del terreno en vez de dejar que lo haga un algoritmo a ciegas. Para entender bien el tercer paso, hay que hablar del orden de Strahler. Es un concepto súper elegante, la verdad. Los arroyos más pequeños, los que nacen en la montaña, son de orden 1. Cuando 2 de orden 1 se juntan, crean un arroyo de orden 2. Cuando 2 de orden 2 se juntan, uno de orden 3, y así todo el rato. Esto crea una jerarquía lógica, funcional, que es absolutamente fundamental para entender cómo funciona de verdad una red de ríos. Y ahora vamos a ver la dimensión real de todo este currazo. Porque no estamos hablando de un pequeño ajuste, no. Esto es una reconstrucción cartográfica a escala nacional. ¿Y los resultados? Son para alucinar. Se revisó cada rincón de la red de agua del país. Más de 1.100.000 kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea, es un área más grande que Francia y España juntas. Todo analizado con un nivel de detalle que no se había visto nunca. Un trabajo de verdad monumental. El resultado de este esfuerzo salta a la vista. El número de ríos y arroyos que están bien conectados y que son funcionales pasó de unos 423.000 a casi 531.000. Y ojo, no es solo que el número suba, es como encontrar miles de piezas de un puzzle gigantesco que estaban perdidas y por fin ponerlas en su sitio.
Pensemos en esto un segundo, más de 100.000 ríos y arroyos, que antes o estaban desconectados o directamente no existían en los mapas oficiales, ahora están ahí, integrados en un sistema que tiene sentido. Esto no es una simple actualización, ¿eh? Esto es cambiar por completo las reglas del juego para gestionar el agua en todo un país. Pero claro, los datos por sí solos no valen de nada si no tienen un impacto en el mundo real. ¿Cómo se traduce toda esta precisión cartográfica en beneficios que se puedan tocar? Vamos a ver dos ejemplos muy concretos. El primer caso es un megaproyecto de infraestructura, la construcción de una nueva línea de tren. Un proyecto de este calibre depende, de una forma crítica, de que los mapas sean precisos. Pues bien, al poner el diseño original del tren sobre los mapas corregidos, saltaron todas las alarmas. Había puentes y túneles que estaban diseñados para cruzar ríos donde no había ríos, zonas con un riesgo de inundación altísimo que se habían pasado por alto. Gracias a este nuevo mapa se pudo rediseñar el trazado y con eso se evitaron no solo pérdidas millonarias, sino algo mucho más importante, posibles catástrofes. Ahora vamos a otro caso, a una escala diferente, pero igual de importante, la restauración de un río urbano en la ciudad de Ibagué, el río Chipalo. Aquí, tener mapas precisos fue absolutamente transformador. Por primera vez en la historia, se pudo delimitar la cuenca real del río, y eso permitió encontrar focos de contaminación que antes eran invisibles. Pero el dato más brutal es que la longitud real del río que había que restaurar no era de 10,5 kilómetros, sino de casi 19. Sin esa información, el proyecto de restauración habría sido básicamente un fracaso a medias. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que quizás sea la más importante de todas. Más allá de los datos, de la tecnología, ¿qué es lo que impulsa a una persona a dedicarle tantísimo esfuerzo a una tarea tan gigantesca? Esta cita del propio autor del estudio, bueno, es que lo dice todo. Este proyecto no tenía financiación. Fue una iniciativa personal, que nació de un compromiso profundísimo con su profesión y del deseo de poner sobre la mesa un nuevo estándar de calidad y de ética en su campo. A ver, que quede claro, 16 meses de trabajo, sin un solo euro de financiación, una sola persona que asume la tarea de corregir un problema de escala nacional. Esto ya no es solo un informe técnico, ¿eh? Esto se convierte en una historia potentísima sobre vocación y sobre dedicación, y nos deja una lección. A veces, el verdadero progreso no viene de las grandes instituciones, sino de la pasión y la ética de alguien que simplemente quiere hacer las cosas bien. Y cerramos con esta reflexión. En esta época que vivimos, ¿no? Dominada por la inteligencia artificial, por la prisa, por quererlo todo para allá, ¿qué valor le damos al rigor humano me refiero, al tiempo, a la paciencia, a la experiencia que hacen falta para hacer las cosas no solo rápido, sino bien? La historia de cómo se redibujaron los ríos de Colombia, la verdad, nos da mucho en qué pensar. Gracias por habernos acompañado.